A las muy buenas, bienvenidos una vez más al Toro por los Cuernos. Y esta semana tenemos un invitado de auténtico lujo, el veterinario Julio Fernández Sanz, quizá la persona más experta en el toro de lidia que hay ahora mismo en el mundo. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy tenemos a Julio Fernández Sanz, un veterinario que es el mayor experto mundial en el toro de lidia y por lo tanto es un lujo tenerle en nuestro programa. Muchas gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues si te parece vamos a empezar a hablar sobre la genética del toro de lidia. Muchas veces los aficionados se hacen muchas preguntas, hay muchos debates, porque yo creo que una de las cosas positivas que han sucedido en los últimos 20-30 años es que el aficionado de tendido tiene ahora un enorme interés por el toro de lidia, por lo que es el animal, por su historia, por su evolución, que antes este interés no existía o estaba más diluido. Ahora hay un enorme interés, por lo tanto la gente habla mucho de orígenes, de castas, de genealogías y por tanto hoy tenemos una enorme oportunidad de aclarar muchas cosas porque estamos con el mayor experto que ha estudiado mucho sobre el asunto. Entonces, si te parece, vamos a empezar por la casta más abundante, vamos a empezar por Vista Hermosa. Vista Hermosa, como todo el mundo sabe, tiene dos troncos. Un tronco sería el de Conde de Vista Hermosa, Barbero de Utrera, Arias Saavedra, viuda de Murube, ese sería un tronco, y el otro tronco sería pues el que va a parar a Saltillo, pues Picabea de Lesaca, Saltillo. Entonces, dos preguntas. Una, ¿es verdad que Saltillo está emparentado con el toro navarro? Y la segunda, ¿pudiera suceder que el toro de Saltillo, aunque los historiadores siempre han dicho que es Vista Hermosa, procediera de otro lugar distinto al toro de Murube y Barra-Parladé? Porque desde luego las diferencias morfológicas son una evidencia. Hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que, en primer lugar, el toro de Vista Hermosa procede de una ganadería que fundan los hermanos Rivas en Dos Hermanas, y en mi opinión, por todos los estudios que he hecho y todo lo que he podido ver, es un tipo de toro muy similar a una raza que deriva también de un tronco antiquísimo, que es la raza marismeña o mostrenca. Es una raza con un gran desarrollo de cuernos, muy temperamental, bronca, y que vive en la marisma del Guadalquivir, principalmente en el Coto de Doñana, una raza en peligro de extinción, y los machos llegan a pesar 750 kilos. Pues yo creo que ese origen posiblemente fuera el inicio de la formación de la ganadería de los hermanos Rivas, y de ahí pasará al Conde de Vista Hermosa, a los Condes de Vista Hermosa. Y entonces el toro de Saltillo en ese momento es otra, o sea, bueno, claro, todavía no existe, pero vamos que... Bueno, no existe, pero hay un ganadero que se llama Juan Lesaca, que acaba de trasladarse desde Navarra a la capital, a Sevilla, y que lidia en la maestranza a finales del 18. Entonces, o sea, ya el padre de Pedro José Pica de Lesaca, que es el primer ganadero que entró en Callaco, Vista Hermosa, lidia ganado de origen desconocido en Sevilla. ¿Y pudiera ser navarro? Pudiera ser. Paralelamente, un poquito antes, otro paisano suyo, Marcelino Bernardo de Quirós, el cura de Rota, se traslada de Navarra a Rota y se traslada con ganado navarro, que está acreditado y que utiliza en el cruce que hace con una ganadería que luego daría lugar a Pablo Romero, ¿no? A Gallardo, sí, a los Gallardos del Puerto. Pero entonces, ¿podríamos decir que la gran diferencia entre lo que es Murube y Barra-Parladé y Saltillo es la aportación navarra en Saltillo? ¿Se podría decir? Yo creo que no exactamente. O sea, Murube y Barra-Parladé comparte, por un lado, una rama pura de Vista Hermosa, que es la rama Saavedra, la rama del Barbero de Utrera, Arias de Saavedra, y por otro lado cruza con ganado de Manuel Suárez Jiménez, que procede de la ganadería de su padre, que tiene origen Lesaca. Entonces une una rama pura de Vista Hermosa con ganado de Lesaca. Y Lesaca, se supone
que tiene un origen Vistahermosa, aunque recientemente, por estudios de ADN que se han hecho en la Facultad de Veterinaria de Madrid, la Universidad Complutense, con el profesor Javier Cañón, con ADN de ganaderías mexicanas, se ha demostrado, se ha comprobado la presencia de huella de casta navarra dentro del saltillo mexicano actual. Lógicamente, ese origen tiene que ser anterior, tiene que venir de José Pica, de la ganadería de la familia Lesaca. Entonces se podría decir que lo de la viuda de Murube siguió la línea de Arias Saavedra, por así decir, mientras que en todo lo de Saltillo se siguió pues la línea cruzada con Navarro, se podría llegar a decir. Bueno, yo creo que se mantuvo más pura en la rama de Saltillo y en la ganadería de Murube pues tuvieron más diversidad. Tenían animales más grandes, de origen Saavedra, y animales más pequeños, con menos longitud de cuernos, porque el toro de la casta navarra lo que hace es reducir el formato al toro de Vistahermosa. El macho de la raza navarra aproximadamente pesaría 350 kilos o algo así. Hombre, en las ganaderías mexicanas de procedencia San Mateo, por lo tanto de procedencia Saltillo, salen toros castaños y colorados. Sí, sí. Que en España se dejaron de salir, pero en época de Cúchares todavía salían, y en época de Berrita, saltillos colorados y castaños como el toro navarro. Claro, está casi mejor conservado lo que es el origen saltillo en México, porque bueno, se diversificó más que en España, que está menos representado. Y esa vivacidad de saltillo podría venir de ahí. Posiblemente, posiblemente. Bueno, otra pregunta que es interesante, ahora nos vamos a fijar en una ganadería decisiva, la de Fernando Parladé. Fernando Parladé fue un ganadero que solo tuvo la ganadería 10 años, concretamente de 1904 a 1914, pero vendió tantas partes que al final es el que extendió el encaste con toda la variedad que tiene ahora y con toda su presencia y difusión. Y siempre se pensó que todo lo de Parladé, una parte la compró la marquesa viuda de Tamarón, y de ahí salen pues las dos grandes ramas. Bueno, de la marquesa viuda de Tamarón pasa al conde de la Corte, y del conde de la Corte salen las dos grandes ramas, que es Juan Pedro Domecq y Atanasio Fernández. Esta era la idea que se tenía, ¿no? Era una línea muy, muy clara, ¿no? Parladé, marquesa viuda de Tamarón, conde de la Corte, Juan Pedro Domecq, Atanasio. Esta era la idea. Sin embargo, en estos últimos años se ha descubierto que hay una aportación muy importante de otras ganaderías en esta rama, que son las ganaderías, la ganadería de Urcola. Era una ganadería que procedía de una ganadería muy importante en el siglo XIX, que fue la de Núñez de Prado, que por cierto es uno de los ganaderos que más toros ha lidiado en Madrid. Y Núñez de Prado procedía de Vistahermosa, pero no de la línea de Arias Saavedra, sino de una línea independiente. Entonces, ahora parece, desde luego André Villar así también lo ha dicho, que el toro de Parladé tiene tanto de la línea tradicional, de la línea de Parladé, como de la línea de Urcola, aunque no se haya dicho. ¿Eso es todo cierto? Hombre, yo creo que sí. Yo, bueno, concretamente encontré dos de las tres ventas que creo que hizo la ganadería de Urcola, Félix Urcola, no sé si sus herederos, a Fernando Parladé a comienzos del siglo XX, que estaban reseñadas en la prensa, en el diario ABC, curiosamente. Pero luego no se había recogido por los historiadores. Estas ventas, no es a Fernando Parladé, es a la marquesa viuda de Tamarón. Y a su vez, la marquesa viuda de Tamarón es tercera o cuarta generación de ganaderos de Cádiz. Porque ya tenían una ganadería de origen vazqueño. Tenía una ganadería que lidia, creo que es el año 1911, en Cádiz, en la Plaza de Toros de Cádiz, anunciando como de origen Varela. ¿no? Domingo Varela, Marqués de Varela. Que era una ganadería vazqueña. Que era una ganadería, no, concretamente de origen Gallardo y Cabrera. Pero era muy berrenda todo. Sí, claro. Sí. Otra conclusión a la que se podía llegar es que esos toros burracos que tanto abundan, tanto en Atanasio como en Juan Pedro, a lo mejor pueden venir de ahí. ¿Quién sabe? O sea, es complicado saberlo. Desde luego puede ser. Porque sí es cierto que en la ganadería de Varela abundaban este tipo de pelos. Te voy a hacer una pregunta porque es inevitable. ¿Cómo se ha escrito la historia del toro de Lidia? ¿Se ha escrito de una forma certera o es una cosa que hay que reescribir completamente? Hombre, yo creo que estamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, la literatura taurina es abundantísima,
por desgracia, los protagonistas se han prestado pocas entrevistas, han contado poco su historia y han sido más historiadores, más o menos interesados, los que han investigado y los que han buceado en la historia. En cambio, el ADN pues, registra la historia biológica y permite pues, ver la realidad de la evolución del toro de Lidia. Al final, aquella frase que decían los toreros viejos, que los toros descubren las mentiras de sus dueños, se va a poder comprobar científicamente. Claro. Muy bien. Efectivamente, incluso ¿no? se puede estimar cuándo se llegó a producir un cruce, cuándo se... O sea, la ciencia genética ha evolucionado muchísimo, la genética molecular. Hombre, hay que hacer una pequeña historia de cómo se hizo la historia de las ganaderías. Yo creo que el primer intento verdaderamente serio lo hace la revista El Toreo. La revista El Toreo, a finales del siglo XIX, pues quiso saber cuál era el mapa ganadero español. Entonces lo que hizo fue mandar una encuesta a los ganaderos. Lo que pasa es que no todos los ganaderos la respondieron de la misma manera. Hubo gente muy sincera que contestó con muchísimo detalle a lo que se le preguntó. Hubo gente que ignoró el asunto y ni siquiera contestó. Y hubo gente que mintió descaradamente, pues me supongo que porque quería pues o responder a determinadas conveniencias o ocultar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la historia de las ganaderías. Y luego el gran catalizador es Alberto Vera Areva, que por cierto yo creo que hizo una gran labor, sí, porque luego todo el mundo le ha copiado, ¿eh? Bueno, pues Alberto Vera Areva publica en el año 1947 el libro Orígenes Historial de las Ganaderías Bravas, que luego tuvo varias reediciones y en el que se han fijado todos. Bueno, el propio anuario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia es la transposición de Orígenes Historial y la modernización de Orígenes Historial. Ese es un poco el camino, pero se hizo así. Por lo tanto, se hizo de una manera, pues vamos a decir, muy voluntariosa, pero muy poco científica. Y por lo tanto, las mentiras se han perpetuado, ¿no? Y las inexactitudes, ¿no? Claro, aquí hay un problema además, que cuando las ganaderías han cambiado muchas de manos, cuando empieza Alberto Vera a escribir y a investigar. Entonces no tiene fuentes de los primeros propietarios, que son los que, bueno, la historia se compone desde los primeros hasta los últimos. Entonces le falta información. Y luego hay un interés por parte de casi todos los escritores en decir que lo más puro, que lo más bueno es cierta cosa. Yo qué sé, por ejemplo se dice que la familia Picabé de Lesaca, cuando pasa de una generación a otra, les dicen que no crucen con nada porque eso es lo más puro de Vistahermosa. Eso es falso. Claro. Y también es falso que lo dijera la propia familia Vistahermosa, la propia familia Lesaca, pero no hay constancia. O sea, no dijeron en ningún momento nada de su ganadería. O sea, yo creo que había mucho, no ganas de ocultar, pero no había el interés que se despertó después. Y yo creo que también, como es normal, yo creo que los ganaderos están haciendo pruebas constantemente. Es decir, el ganadero es muy consciente de los fallos de su ganadería, de las carencias de su ganadería, e intenta compensarlo yendo a los sitios donde esas virtudes pues prevalecen. O sea, los experimentos han estado siempre a la orden del día. Sin embargo, hay un enorme pudor en reconocerlo, ¿no? Creo. Hay experimentos y experimentos, ¿no? O sea, una cosa es introducir un poquito de genética de otro origen, para resolver un problema de consanguinidad o buscar determinadas características, y otra cosa es cruzar. O sea, no es lo mismo echar un semental masivamente en las vacas, que incorpora un 25% de genes de otra ganadería, que echar un semental puro de otro origen a todas las vacas en mucho tiempo, que te cambia la ganadería un 50% de ese origen. Pero al final todas las ganaderías son mestizas. Hombre, yo creo que a lo largo de la historia todas han hecho sus pruebas. Claro. Afortunadamente. Claro. Afortunadamente. Porque es que si no, la consanguinidad se come a las ganaderías. Claro. Y la propensión a las enfermedades. Claro, y no solamente eso, sino eso ha permitido que evolucionara algo muy importante, que es la morfología, e incluso lo que yo llamo la fisiología diferencial del toro de Lidia. Bueno, pues te voy a preguntar por dos ganaderías que, digamos que están en el corazón de los aficionados y que siempre que salen a la palestra suscitan un enorme debate en todas las tertulias. Son Miura y Pablo Romero, Entonces, empezamos por Miura. Te voy a decir los cruces que se conocen de Miura. Un toro de Veragua, intercambiado, es decir, el duque de Veragua dio un Veragua a Miura y Miura dio un Miura al duque de Veragua. Un toro de Arias Saavedra, azulito. Un toro navarro, el famoso murciélago, indultado en Córdoba por Lagartijo. Y uno de Tamarón, en el año 17, el famoso banderillo por consejo de Joselito el Gallo. Estos son los cruces que se conocen en Miura.
son siempre machos. Parece que las vacas permanecen siempre igual desde el principio de la ganadería. Pero luego hay muchísimos rumores de que han hecho otras aportaciones después de Banderillo, después del año 17. ¿Qué ha dicho el ADN al respecto? A ver, es complejo. El ADN, vamos a ver, registra la historia, está claro. Entonces, en el ADN, en el cromosoma Y concreto de la ganadería de Miura, se ha detectado la huella navarra, posiblemente... Probablemente de murciélago. O quizá también del vecino de Zinc, que era el marqués de Saltillo, durante un número de años. En Carmona. En Carmona, efectivamente. Luego, de las características del cromosoma Y genérico de lo que es Miura, es diferente al resto. O sea, no es igual. O sea, si hubiera una presencia importante, por ejemplo, de Tamarón, habría coincidencias con ganaderías que descienden de Tamarón, sí, y no con las el hay. conde de la corte, por ejemplo. Y no las hay. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la línea paterna de Miura, aunque sí es cierto que introdujo genes de otros animales, esas líneas no siguieron, salvo en el caso de la casta navarra, o del toro murciélago posiblemente, que sí que ese rastro sí que se detecta. Por lo tanto, es una genética muy independiente de las demás. Muy independiente. Y por lo tanto, la casta cabrera es lo que predomina totalmente. Totalmente, sobre todo por lo que hemos podido ver en los estudios genéticos que hicimos por la línea materna. O sea, la ganadería de Miura tiene un nivel de aislamiento por línea materna elevadísimo. Creo que de las 100 ganaderías que analizamos por línea materna, que es el ADN mitocondrial, es la segunda ganadería más aislada del resto. O segundo encaste, más separado del resto. Pero yo hay de una cosa que me quedo, voy a decir como dice la gente joven, yo hay una cosa que me deja flipado cuando veo tu tabla, y es que la ganadería más separada del resto por línea materna es Pedrajas, que en teoría es Parladé, y luego por línea paterna la ganadería más separada del resto es Cuadri, que si nos creemos... Por línea paterna es Pablo Romero. Ah, Pablo Romero. Pero Cuadri también está muy aislada de todo, me parece. Cuadri, en lo que se llaman genes neutros, que es lo que verdaderamente es el animal. Sí. O sea, los linajes maternos y paternos. O sea, un animal puede tener un linaje materno, por ejemplo, sí, navarro, y tener de navarro un 0,2%. Entonces, pero van a conservar puro su linaje materno. Una cosa. Entonces, claro, los genes neutros, que no proceden ni o sea, que no es ni el cromosoma Y, ni el ADN mitocondrial, son genes de cromosomas no sexuales, son los que indican verdaderamente lo que es el individuo. Entonces una ganadería como Cuadri, que en teoría es Santa Coloma Negro, de lo de Esteban González del Camino de Utrera, sí, y también una aportación de Urcola, sí, Vistahermosa por todas partes. Entonces, ¿cómo puede ser que luego cuando se les saca sangre esté tan lejos de todas las ganaderías de Vistahermosa? Tiene una aportación importantísima de Pérez de la Concha, que no tienen el resto de las ganaderías. ¿Pérez de la Concha qué era? Y Pérez de la Concha tenía un origen principalmente Picabea de Alexaca. Y entonces se perpetúa en Cuadri. Se perpetúa en Cuadri. Lo que pasa es que también, ahora viene esta pregunta, si ves al toro de Cuadri, es un toro que a mí me recuerda morfológicamente a un avileño de la Sierra de Gredos. Entonces tiene poco que ver con el saltillo que todos tenemos en la cabeza, cárdeno, muy degollado, muy bajo, con mucho cuello. Entonces, ¿cómo puede ser que lo de Pérez Concha tenga esa mutación en Cuadri para hacer un toro negro corpulento? Hay gamero cívico, Juan Belmonte. O sea, hay varias aportaciones. Pero con lo de gamero cívico lo acercaría a lo de Parladé, a las otras de Parladé. Y está aislada totalmente. Entonces, la pregunta mía es esa, es decir, con todas las aportaciones de todas partes, se acercaría a algún sitio. Y en cambio está aislada y sola Cuadri. ¿Cómo es posible? Muy fácil. O sea, el aislamiento genético, quiere decir las ganaderías que tienen mayor distancia genética al resto, que están en la tabla más arriba, lo que explica es que esas ganaderías han intercambiado menos reproductores con el resto. O sea, han recibido menos reproductores de los demás y han cedido menos reproductores al resto. O sea, o no han cedido nada, sí, que es lo que ocurre en el caso de Cuadri. Y a la de Miura. Sí, en el caso de Cuadri y algunos más, ¿no? La segunda ganadería Alba Serrada, las ganaderías de origen Alba Serrada, es el segundo grupo de ganaderías más aislada, tercero Pablo Romero y cuarto Miura. O sea, esas son las ganaderías que menos
han intercambiado con el resto, a pesar de que en un momento Miura sí que cedió muchísimos sementales, finales del 19, comienzos del 20. Sí, pero ganaderías que han desaparecido. Sí. Sotomayor y todos estos, Pala y Portugal, sí. ¿Y cómo es posible que las vacas de Pedrajas, que es Parlade, estén tan aisladas de todas las demás? Bien, están aisladas por la línea materna. Entonces, las líneas de las que procedían las vacas de origen supuestamente de Vistahermosa se perdieron en el resto, o sea, solamente se conservaban. Esa es la explicación. Y ahora hay que hablar de Pablo Romero, que es la otra gran ganadería, digamos, que es objeto de un enorme debate, vamos a decir, genético. Yo muchas veces he defendido la tesis que Pablo Romero tenía que ver con Saltillo. ¿Por qué he defendido esta tesis? Que parece que es errónea. Pues porque cuando se muere en 1918 el marqués de Saltillo, el albacea es Pablo Romero. Por lo visto, por problemas de herencia, la ganadería de Saltillo estuvo un año pastando en donde Pablo Romero, en la hacienda Benazuza, que era entonces la que era. Y una cosa que llama mucho la atención es que el toro de Pablo Romero clásico era berrendo en negro y berrendo en colorado, muy probablemente procedente de Domingo Varela. Y de repente empiezan a salir muchos cárdenos. Belmonte tiene buenos éxitos en el año 19 con toros de Pablo Romero. Es en realidad cuando la ganadería empieza a andar de verdad con prestigio en las ferias. Y son cárdenos, menos uno, que es berrendo en negro. Entonces, yo siempre había pensado, digo, ¿a qué ha pasado algo? Porque de repente pasan de berrendos en colorado a cárdenos y empiezan a ser más toreables, ¿no? Pero, por lo visto, los análisis confirman lo que siempre ha dicho los ganaderos de Pablo Romero, de que nunca ha habido ninguna influencia externa de Saltillo. Ninguna, y que simplemente si el cárdeno se ha impuesto es porque es un pelo muy dominante. Claro, bueno, aquí hay que decir primero que la finca en la que pastaron juntas las dos ganaderías, no un año, sino 3 años, que convivieron, tenía 14.000 hectáreas. Entonces, en 14.000 hectáreas que se encontraran las vacas con los sementales de una ganadería o de la otra, era difícil. Es más que improbable. Por otro lado, el cambio de pelo sí que es cierto. Bueno, no es que sea cierto, o sea, es un pelo que ya existía previamente en las ganaderías, no solo de Pablo Romero, de Rafael Lafite, principalmente Rafael Lafite y Castro, que es quien hace el cruce que posteriormente dará fama a Pablo Romero. Entonces, ¿y qué cruce es? Pues es un cruce que ya podemos confirmar. O sea, primero cruza en 1870, ganado de Rafael José Barbero, que es un cruce de ganado de origen Gijón, vacas. Con Cabrera. Vacas de origen Gijón con sementales de Cabrera. Y luego incorpora ganado de José Bermúdez Reina, Rafael Lafite Castro, que tiene a su vez origen, por un lado, en una de las derivaciones de la ganadería. Era Hidalgo Barquero, ¿no? No. Una de las derivaciones que va de la rama de Benjumea, de origen vazqueño, y por otro lado, la segunda rama de Diego Hidalgo Barquero, que también es un cruce parecido. Sí. Utiliza ganado de Coto de Doñana, que cruza con ganado vazqueño que conservaba anteriormente, y eso está unido con ganado, a su vez vazqueño, mezclado con una dosis importante de ganado gallardo. Este ganado gallardo le llega al duque de San Lorenzo, que es quien se lo vende a José Bermúdez Reina, y José Bermúdez Reina, cuando le hace la venta a Rafael Lafite Castro, incluye 73 vacas de origen gallardo y 200 machos. Entonces, también incluye vacas vazqueñas, ¿no? Todo hay que decirlo. Entonces, Rafael Lafite Castro tiene un pool de ganado de muchos orígenes, en el cual el ADN hoy nos dice que la línea paterna principalmente es Cabrera, y viene efectivamente por el ganado de Rafael José Barbero, porque el ADN es africano, o sea, la línea, el cromosoma Y,
que sale en Saltillo, que no tiene nada que ver con el resto, el 93% de ese cromosoma Y, tiene origen africano y es único. O sea que lo más africano podría ser Miura, Pablo Romero y Saltillo. Claro, por línea materna Miura y por línea paterna Pablo Romero, sí. Así es. De todas maneras, es más abundante lo africano, Pero el gen aquí, africano cuidado, es más abundante que el europeo, ¿no? Es muy complejo, o sea, la genética es muy curiosa. A ver, vamos a hacer una explicación que, bueno, esto ha vuelto locos a muchos ganaderos. O sea, para mí hay dos orígenes principales en el toro de Lidia: el ganado andaluz y el ganado del norte de España, que son los que prevalecen hoy. Ese ganado del norte principalmente es ganado del Pirineo, que sería algo parecido a la raza actual, a la Betizu. Betizu, que vive en el Pirineo, de la que procede más o menos la casta navarra. Es una raza pequeña, es una vaca muy inteligente, que recorre más de 200 kilómetros buscando alimento por el mismo recorrido entre el Pirineo francés y el español. La Betizu en vasco quiere decir vaca huidiza, es una vaca muy viva, muy lista, temperamental. Y por otro lado, tenemos el toro andaluz, que es un toro, bueno, yo equipararía lo más salvaje que conservamos, es la raza marizmeña mostrenca. Y de origen africano, total. No, ahí viene la sorpresa. Resulta que la raza Betizu del Pirineo, estudios genéticos demuestran que tiene origen africano. Pero es más, la raza Betizu coincide con representaciones de uros hechas en Francia y hechas en España, en pinturas rupestres. En Lascaux, por ejemplo. En Lascaux o en la Cueva de Arenaza en Vizcaya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un animal que todavía vive salvaje en un sitio, que posiblemente derive del uro, de una subespecie de uro africana, y que se quedó ahí. ¿Y el toro andaluz? Y paradójicamente, el toro andaluz tiene más porcentaje, vamos a decir, de uro europeo, la versión doméstica, entre comillas, o incluso podría ser salvaje o semisalvaje, que africana. O sea, se han intercambiado. Ya. Por supuesto, el uro de Heck y todo eso es un invento. Eso es un fraude científico, ¿no? Claro, o sea, yo, para mí, sin ninguna duda, el animal más próximo al uro es el toro de Lidia. Mucho más junto a algunas razas autóctonas españolas. Mucho más, por que ejemplo, comparten origen común. Claro. Mucho más, por ejemplo, que estas vacas, por ejemplo, la vaca húngara o tal, que tienen esos cuernos tan enormes, sí. o la vaca maremana italiana. Sí, la maremana, bueno, con semejanzas, pero vamos, sí. Hay un proyecto ahora de recreación del uro, pero a partir del ADN, y se han seleccionado 3 razas ibéricas, una italiana y 2 italianas. ¿Y cuáles son las ibéricas? Pues, vamos a ver, que recuerde, no recuerdo ahora mismo. Vamos, la sayaguesa, creo que la listana sanabresa también, y una raza portuguesa. O sea, todas de esa zona, sí. Es decir, de la zona de Zamora sí. Y Trasosmontes portuguesa, claro, que da animales muy rústicos, que yo los he visto. Claro, que estos investigadores no conocen la genética del toro de Lidia, claro. Porque si la conocieran irían a ciertos encastes, sí, claro. Que tienen una morfología muchísimo más parecida, e incluso, porque hemos podido hacer en el estudio comparación con uros, o sea, hemos podido comparar ganado de Lidia con ADN de restos de yacimientos de uros. Y es muy próximo. Y hemos encontrado una coincidencia bastante elevada. Hombre, tanto por línea paterna como por línea materna. Desde luego el dibujo aquel que se encontró en Leipzig, Ortega y Gasset, de la última vaca Uro, y que regaló a Domingo Ortega, toda la historia aquella, de la última vaca que debió de desaparecer de los bosques de Polonia, del bosque de Jautoroca, más o menos a finales del siglo XVIII, desde luego ese dibujo es muy Miura. Ese dibujo, sí. Es muy Miura. Muy Miura. Muy Miura. Pero bueno, también hay que considerar que hubo 3 tipos de uro, 3 subespecies de uro. Una con joroba, de la que surgió el cebú en el subcontinente indio, y 2 sin joroba, que eran el uro euroasiático, que era un animal grande, con variaciones de tamaño según las épocas, no siempre fue grande, y el uro africano, que era más variopinto y más pequeño, bastante más reducido de tamaño. Muy interesante. Donde, bueno, para mí el toro de Lidia tiene bastante semejanza. Pero luego también hay otra cosa, y es que cuando se han comparado, si no estoy muy equivocado, cuando se ha comparado el ADN de razas autóctonas españolas, pues por ejemplo de morucha salmantina, de avileña negra ibérica, de
del tronco rojo turdetano de la retinta, cuando se han comparado esos genes con el toro de Lidia, estaban lejísimos. Sí. Cuando parece, o la idea general es que el toro puede descender de esas razas autóctonas, digamos, pero ya seleccionado para la lidia. Habría como 3 procesos, ¿no? O 3 etapas: uro, raza autóctona, toro de lidia como producto final. Y parece que están muy alejadas cuando se les ha metido el ADN. Entonces, muy probablemente también lo que pasó es que en realidad el proceso no es uro, raza autóctona, toro de lidia, sería uro, toro de lidia, raza autóctona, es decir, que se configuraran las razas autóctonas al mismo tiempo que se está configurando el toro de lidia. Es muy complejo. A ver, la península ibérica recibió la influencia de muchos pueblos, ¿eh? Entonces, para hacernos una idea, de África vinieron bovinos, primero antes que el hombre, ¿eh? Claro. Porque la presencia de euros africanos está súper contrastada en la península, incluso en bovinos de la edad de bronce, que se han encontrado en Atapuerca, ya antes de la que llegaron los cartagineses, que son los primeros africanos que vienen a la península, ya tenía los bovinos de esa época genética africana. Luego, en la península ibérica se han encontrado 8 variedades, 8 linajes maternos africanos que no existen en todo el continente africano. Luego, de alguna desapareció. manera, claro, ¿qué ocurre? Que si pensamos, nos vamos a épocas muy antiguas, o sea, el uro llega a la península ibérica hace 750.000 años. En la gran mayoría de Europa es un continente helado, o sea, los Pirineos hay un frente glaciar que impide, entonces toda la flora y fauna animal se concentra en la península ibérica y en la península itálica, principalmente, ¿no?, de Europa. Entonces, al subir el nivel, bueno, al aumentar las glaciaciones, ¿no?, se comunican los puentes, o sea, se comunica África y Europa por distintos puentes intercontinentales, y uros europeos son empujados por el avance del frente glaciar hacia la península ibérica y hacia el sur. Y uros africanos se vienen al deshielo, que es el clima más ideal, a mezclarse con el uro, digamos, europeo o euroasiático. Y luego eso se van juntando, se van separando con las distintas glaciaciones, con los distintos ciclos, hasta que llega un momento que se interrumpe. El estrecho de Gibraltar se convierte verdaderamente, o sea, separa verdaderamente Europa ya hay un trecho de África, claro, y ya se produce ese aislamiento. Entonces, en ese aislamiento ya tenemos uro africano metido aquí ya. Tenemos uro euroasiático también conviviendo, y de repente llega el paleolítico, el neolítico. El hombre empieza a domesticar los animales, esto ocurre en el 8000 a.C., en Oriente Próximo, y resultado de esa domesticación de animales, pues esa corriente revolucionaria llega sobre el 5000 a.C. a la península ibérica. Entonces vienen gente procedente de Oriente Próximo, que son ganaderos y agricultores, que van trasladándose con sus animales y con su cultura, vienen a la península. Por otro lado, se producen fenómenos de domesticación. O sea, los habitantes de la península domestican los bovinos de aquí a partir del uro salvaje que teníamos aquí. Y todo eso se va mezclando. Entonces hay una convivencia, por un lado, fauna silvestre, toros uros, africanos europeos, y por otro lado fauna salvaje, o sea, fauna semidoméstica o doméstica, con orígenes varios. Luego tenemos una influencia de pueblos impresionante. O sea, primero los griegos, después los fenicios. Bueno, los celtas vinieron anteriormente de Europa. Los fenicios vienen de Oriente Próximo. Luego los cartagineses. Luego los romanos, que dominan todo el estrecho, todo el Mediterráneo. Y bueno, luego vienen un montón de pueblos del centro de Europa. Suevos, vándalos, alanos, finalmente visigodos. Y posteriormente, bueno, pues hasta de Flandes. Toda esa influencia se va mezclando en la península ibérica. Entonces, la península ibérica recibe una colección tremenda de culturas, muchas de ellas relacionadas con el toro, curiosamente, y a la vez de genes, de bovinos. Con lo cual, el bovino ibérico es el más biodiverso posiblemente del mundo. Vamos, fue un paraíso la península ibérica para el bovino. Sí, aquí se mezcló todo. Entonces, esa biodiversidad tan importante que había, sobre todo en el bovino del siglo XVII y XVIII, permitió que se creara el toro de lidia. Ahí ya se empieza a seleccionar, porque eran animales que tenían muy variados.
yo creo que aquí tendríamos que hacer una referencia a la casta gijona, y digo que hay que hacer una referencia porque seguramente sabes que hay una asociación que quieren restaurar la casta gijona. La casta gijona, como todos los buenos aficionados saben, pues verdaderamente, salvo algún ejemplar aislado, pues desapareció con la guerra civil. Ya estaba muy cruzada, porque ya la mayoría de las ganaderías habían incorporado sangre andaluza, pues a partir de la época de Joselito y Belmonte. Pero bueno, había ejemplares, sobre todo en Aleas, y todo aquello desapareció con la guerra civil porque fueron exterminadas las ganaderías por los rojos. Ahora hay una tendencia o una asociación que quiere restaurar a la casta gijona, y la pregunta sería, teniendo en cuenta que lo más parecido, viendo los dibujos y las fotos de los gijones, son los retintos, ¿se podría, a base de seleccionar retintos, llegar a algo parecido? Esa es una pregunta. Y la otra, la casta morucha. A mí la casta morucha es una casta que me encanta, y yo veo que son saltillas, lo que pasa es que son saltillas más grandes. Entonces, si se seleccionaran las moruchas para la lidia, y si se las hiciera más bajas, sobre todo se les bajara de altura para que pudieran coger los engaños, ¿se podría, con lo que sabemos ahora, llegar a resultados satisfactorios en poco tiempo? Yo creo que no. O sea, haría falta otros 3 siglos. O sea, bueno, esto es poco conocido. El toro de lidia tiene una fisiología diferencial que ya permite diferenciarlo perfectamente del resto del bovino. O sea, los toros tienen doble circulación coronaria. Donde hay una arteria izquierda y una arteria derecha del corazón, el toro tiene 2, el toro de lidia. ¿Por qué? Porque la selección, propiciando que no se cayera, pues buscó, o sea, favoreció a aquellos animales que tenían, que eran resistentes al infarto. También, por ejemplo, estudios que ha hecho Juan Carlos Hillera demuestran que la amígdala, que es una estructura del interior del cerebro, que procesa el miedo, la sociabilidad, entre otras cosas, bueno, pues es más grande. En el ganado de lidia es un 30% o más, con lo cual los animales perciben más rápido las sensaciones, los animales son más sociables, tienen mayor ritualidad de gestos, de movimientos, que no tiene el resto del bovino, y procesan el miedo más rápidamente, con lo cual sobreponiendo. O sea, se sobreponen al miedo y pasan del miedo a lo contrario. O sea, que el toro de lidia es una creación típicamente humana. El toro de lidia es una creación del ganadero español, que desde luego yo creo que está muy por delante de los grandes ganaderos de bovino de carne británicos, por ejemplo. Entonces se ha creado un ser absolutamente preparado, dotado para la corrida de toros, cuya justificación es la corrida de toros, y desde luego un animal que no tiene nada que ver con lo que dicen de él los antitaurinos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un animal moldeado por la lidia, un animal de diseño que la evolución de la lidia ha ido haciendo. Entonces es un animal que tiene una anatomía ya diferente, ¿no?, al resto, tiene una disposición de la columna vertebral más baja, tiene menos capacidad pulmonar que el resto del bovino, porque se ha sacrificado la capacidad pulmonar para favorecer que el toro humille. Tiene un aparato visual distinto, tiene peculiaridades ya en la visión. Por ejemplo, pues por ejemplo, la mayoría de los toros son hipermétropes, tienen el ojo achatado. Eso siempre se había dicho que el toro veía muy mal y que era muy miope, y ahora se ha descubierto que es hipermétrope. Es hipermétrope y además tiene astigmatismo. O sea, es un animal que tiene una visión desenfocada en la corta distancia y que ve borroso de cerca y de lejos. Tiene astigmatismo. Pero desde luego no ve tan mal como siempre se dijo. No. De hecho, bueno, y diferencia los colores. Claro, siempre se dijo que era un animal que era como una pantalla, era una pantalla mala en blanco y negro, siempre se dijo, y no se ha descubierto que diferencia los colores, al menos algunos. Bueno, diferencia, o sea, nosotros tenemos 3 pigmentos en nuestra retina, ellos tienen 2. Sí. O sea, ellos discriminan principalmente el rojo, el azul y el amarillo, precisamente porque lo ven blanco. Sí. En cambio, el negro no lo distingue. El toro ve una mancha negra, no sabe si debajo hay un pozo, o hay un agujero, o es simplemente una sombra. Hombre, te digo una cosa, se podría hacer una historia del toreo en base a este criterio, cómo los toreros fueron descubriendo de un modo experimental cómo los toros veían. Se podría decir, hasta Belmonte era el criterio del lagartijo, si no se quita usted, se quita el toro. ¿Por qué? Porque en realidad pues no sabían cómo veía el toro. Entonces,
Y claro, como estaban siempre, vamos a decir, fuera de cacho, el toro les veía y se les vencía. Es Belmonte quien descubre que el toro tiene un punto muerto entre los ojos, y Belmonte se mete en ese punto muerto, hace que el toro se desplace y le hace sobrevivir como torero. Esto es una enorme aportación. Podríamos decir, hacer un resumen apresurado, ¿no? Es decir, desde luego Belmonte descubre que te puedes poner en la mucho más cerca, claro. de un modo, vamos a decir, absolutamente experimental, sin ningún criterio científico. Digamos que esto es prueba-error, me pongo aquí, me coge, no me pongo aquí, y el toro no me coge y encima le desplazo y me puedo quedar quieto. Y luego también yo creo que otro que experimentó mucho fue Chicuelo. Chicuelo descubre el hilo del pitón. Es decir, si estoy fuera de cacho se me vence y me tengo que quitar, pero si estoy muy cruzado desplazo mucho al toro y no puedo ligar en redondo. Entonces, para ligar en redondo hay que ponerse en una zona intermedia, que es el hilo del pitón, que me permite que el toro pase sin que me coja, pero que no se desplace tanto y poder girar sobre los talones y ligar. De modo experimental, estas son las conclusiones que llegaron ellos. ¿O no es cierto? Sí. Ahora, bueno, sabemos ya qué modificaciones hay detrás del aparato visual para permitir eso, exactamente. Entonces, ¿cómo ve exactamente un toro? Complejo. A ver, tienen una visión diurna que es entre un 20 y un 80% de la visión nocturna. O sea, nosotros nos hacen una foto con un flash y nos sale el ojo rojo, ¿no? Porque se nos ilumina la retina y detrás de ella a ellos se les sale una blanco. No, azul verdoso. Sí. Hay una capa que se llama coroides, que está muy vascularizada, y es lo que se ilumina. El toro de Lidia no. El toro de Lidia tiene una capa en el ojo, encima de la coroides, que se llama tapetum lucidum. El tapetum es una capa de color azul verdoso, que lo que hace es reflejar la luz. Entonces, ¿qué hace esta capa? Pues permitir que por la noche tenga una visión muy buena, porque la poca luz que entra se refleja en el ojo. También cuando hay mucha luminosidad, pues el toro no ve exactamente bien. Las corridas de toros es en una hora de mucha luminosidad. Claro. Entonces, bueno, esto se puede comprobar. Si se le hace una foto a un toro con flash, siempre le va a aparecer en lo que es la pupila del ojo, que no es redonda como la nuestra, sino que es alargada, va a aparecer una mancha azul. El punto muerto sí que lo tienen, ¿no? El punto muerto lo tienen. Estudios recientes que han hecho en la Universidad de Murcia demuestran que está a 39 centímetros en promedio en cuatreños y a 25 centímetros en lobos, en promedio. Y es el manejo de eso lo que hay. Es el manejo del punto muerto y del hilo del pitón lo que ha propiciado el toreo actual. No, para mí no. Porque en esos 39 centímetros, 40, no se mete el torero. No llega a tanto, no siempre. No siempre, claro. O sea, el toro tiene otra adaptación más que no tenemos nosotros. Y es que su retina, que es donde están las células que captan los colores y los objetos y los movimientos, en vez de ser lisa, es estriada. Entonces, el hecho de tener esa estriación les permite captar los movimientos con precisión, con una precisión milimétrica. O sea, nosotros para poder ver un objeto tenemos que fijar la vista 0,2 segundos. Si cogemos una cuchara y la movemos para arriba y para abajo, hay momentos que vemos la cuchara así. Sí, claro. El bovino no. El bovino capta, tiene una visión fotograma a fotograma, capta el movimiento con una precisión tremenda. Entonces, estos grandes toreros lo que descubrieron fue la gran sensibilidad que tenía el toro de Lidia para captar el movimiento. Por eso es más difícil torear con la mano derecha que con la mano izquierda, porque la muleta no tiene, digamos, la flexibilidad o la movilidad que tiene con la mano izquierda. Pero los toreros se sienten más seguros. Se sienten más seguros porque tapa más. Pero realmente lo que es torear es más difícil por la mano derecha, paradójicamente. Por lo tanto, como volvemos a... Es que este es un tema que me interesa recalcarlo. Todo lo que dicen los antitaurinos y los pseudocientíficos que les acompañan, porque hay hasta una asociación de veterinarios antitaurinos que tienen un montón de rollos anticientíficos, pues es eso, es anticientífico. En realidad no dicen más que estupideces. Está demostrado que el toro de Lidia es un ser perfectamente adaptado a la lucha, es un ser genéticamente preparado desde hace 300 años y que por lo tanto afronta aquello con total gallardía, vamos a decir, y que desde luego pues no sufre ni mucho menos lo que dicen los antitaurinos, que lo que están haciendo siempre es
digamos, trasladar al toro sus propios sentimientos, pero eso no es la realidad de la sociedad. Claro, la realidad, vamos a ver. Primero, el sufrimiento es el dolor pasado por la humanidad. Con la capacidad de reflexión y de abstracción. Claro. Entonces, el sufrimiento tiene dos componentes. Hay un componente físico, que es el dolor, y hay un componente mental, psicológico, que es imposible de evaluar en animales porque no nos hablan los animales y no nos cuentan qué piensan o qué les pasa. La fuente más importante del sufrimiento psicológico es la depresión. Yo no conozco ningún toro depresivo en la lidia, no les da tiempo. No hay un estrés postraumático que dura días para que el animal manifieste síntomas de lo que puede ser una depresión. Entonces, lo que sí tiene el toro es una capacidad diferente al resto de los bovinos para bloquear el dolor. O sea, el toro es especialmente peligroso porque no le duele, o sea, porque supera el dolor, llega a bloquear el dolor hasta que llega el momento de la estocada. O sea, el 100% de los toros, incluso aquellos más mansos, que se puedan doler en banderillas, o incluso con los puyazos, cuando se inicia la frena de muleta, desaparecen todos los signos de dolor. Hay toros, en cambio, muy resistentes al dolor, que no manifiestan ni un solo signo hasta el instante de caer muertos. O sea, ni siquiera una herida mortal, como es la estocada, les llega a producir dolor. Entonces, ¿qué han hecho los ganaderos sin saberlo? Gracias a la selección, principalmente con la puya, pues han conseguido crear animales adaptados al espectáculo, como ya has dicho, que superan el dolor, que cuando comienza la frena de muleta han superado por completo el dolor físico producido hasta ese momento, y que además atenúan su estrés. Atenúan su estrés hasta el nivel de que tienen menos estrés que animales que son sacrificados en matadero. O sea, el toro muere con menos estrés. Eso está perfectamente medido. Sí. El toro muere con menos estrés que bovinos sacrificados en matadero. ¿Por qué? Porque se le activa su mecanismo de reacción y de respuesta al estrés y al dolor, responde muy rápidamente, y cuando llega el momento de la muerte, o sea, vamos a decir que al toro le ocurre lo mismo que a un soldado en una batalla, o a alguien que huye huyendo de un incendio con unos pies fracturados, que en caliente no siente dolor. Bueno, pues al toro le pasa exactamente igual. El toro cuando muere no siente dolor. Cuando pasa un tiempo y la situación se enfría, entonces aparece el dolor. Pero en este caso el toro ya está muerto. Por lo tanto, lo que se hace en Portugal es de una enorme crueldad para el toro. Bueno, no soy yo quien para decir eso. Yo lo que sí puedo decir que toros que he curado, indultados, los signos de dolor que he observado unas horas después transcurrido la lidia, jamás los he visto en el ruedo. Nunca. Y luego además están los calmantes y demás, pero... Y luego además sucede otra cosa. Los ruedos tienen 60 metros. El ruedo no es un espacio pequeño, no es un ring de boxeo. Claro. Por lo tanto, si a un ruedo echáramos un ciervo, si echáramos un venado, la lidia sería imposible. ¿Por qué? Porque en 60 metros siempre puede irse donde no hay nadie. Y cuando llegue alguien donde está, se va al otro extremo. Y cuando la gente llega al otro extremo, se va al otro. Y la lidia sería imposible. Es decir, el ruedo es enorme. Si la lidia se puede plantear en un lugar enorme, es porque el toro acepta el reto. Y va allí donde le provocan. Si no, sería imposible. Esa es la evidencia. Claro, el toro viste a puerta, o sea, a campo abierto. A campo abierto. Teniendo opción de huir. Elige 200... he visto toros embestir al caballo a unas distancias brutales en el campo. Sí. Y teniendo la opción de ir, incluso sabiendo que donde va le van a aplicar puyazos, repite. Pues nada, muchas gracias. Vamos a hacer otro programa porque han quedado muchas cosas por hablar. Creo que de verdad el invitado está siendo excepcional, como ya les había advertido. Y sigan viendo al toro por los cuernos.